Las misiones secundarias del GTA San Andreas son necesarias para llegar al 100% del juego, pero hay algunas que no son necesarias. Estas son las carreras de triatlón, las apuestas de caballos y en casinos, el máximo de sex appeal y demás estadísticas, la misión de robo, los 70 saltos únicos, y relaciones con las novias. Entre las misiones que nos sirven para llegar al 100%, están la de vigilante, paramédico o conductor de ambulancia, taxista, bombero, chulo o pimping, y la misión del tren o de carga. En este vídeo sabrás qué recompensas nos dan esas misiones que acabo de mencionar, y sí que son buenas y diferentes, también sabrás algunas cosas que quizás no sabías sobre ellas. Hace casi 3 meses, subí un vídeo de las recompensas que nos dan los coleccionables al obtenerlos todos, y ese vídeo tuvo muy buena aceptación. De un momento a otro empezó a tener muchas vistas, de 10.000, pasó a más de 300.000 en tan solo 7 o 8 días. Por eso, y porque en algunos comentarios comentaron que haga vídeos de otras recompensas, decidí crear este vídeo. Así que si te gusta, no te olvides de compartirlo, darle like, y suscribirte y activar esa hermosa campanita, para que YouTube te avise cuando yo suba un vídeo. El link del vídeo de las recompensas por los coleccionables, te lo dejo en la descripción por si lo quieres ver. Ahora vamos a empezar. Primero empecemos con la misión de taxista. Esta misión donde tenemos que recoger a diferentes personas que aparecen en ciertos lugares, y luego dejarlas en otros sitios. Si el taxi llega a estar muy dañado, a un punto que pueda casi coger fuego, no vamos a poder recoger clientes y tenemos que pintarlo para repararlo. Para superar esta misión, tenemos que llevar 50 pasajeros con éxito. No es necesario llevar a los 50 pasajeros en una sola misión, ya que si llevamos a 35 personas y después fallamos, se queda guardado este progreso, y cuando activemos la misión otra vez, solo tenemos que llevar los otros 15 restantes para superarla. Las recompensas que obtenemos a superarla, son las siguientes. Por cada 5 personas que llevemos, nos dan un bonus de $500, que es 100 por cada persona llevada. Al llevar 10, un bonus de $1.000, al llevar 15 personas, un bonus de $1.500, y así sucesivamente. Al llevar 50 personas superamos esta misión, y el bono es de 5.000, al sumar todos los bonos de dinero al superarla, obtenemos un total de $27.500. Aparte de estos bonos, también las personas nos pagan por llevarlas, y también si queremos podemos seguir con la misión después de haberla superado, para hacer dinero extra. Por ejemplo, si la haces hasta el nivel 100, obtienes $105.000 en bonos, más el dinero que nos pagan las personas. Obtenemos nitro y suspensión hidráulica también al superarla, lo que quiere decir, que todos los taxis tendrán nitro, y saltarán cuando corramos. Continuemos con la misión de bombero. Esta misión es recomendable realizarla lo antes posible, y más adelante verás por qué. Consta de 12 niveles en total, y consiste en ir con el camión de bomberos a diferentes lugares, y apagar vehículos que están encendidos echándole agua con el camión, y también apagar a personas que salen corriendo de los vehículos encendidas en fuego, y quemándose. En las 3 ciudades, el camión de bomberos se encuentra disponible en esta ubicación en Los Santos, en esta en San Fierro, y en Las Venturas en esta, por si no la has hecho y la quieres hacer. A diferencia de la de taxista, esta no podemos seguir haciéndola después que la superamos. Estas son sus recompensas. Al superar el nivel 1, nos dan $200, al superar el nivel 2, $450, al superar el 3, $800. En el 4, $1.250. El 5, $1.800. El 6, $2.450. El 7, $3.200. En el 8, $4.050. En el nivel 9, $5.000. Al superar el 10, $6.050. El 11, $7.200. Y en el 12, que es el último nivel para superarla, $13.450, al sumar todas estas recompensas de dinero, obtenemos un total de $45.900. Ahora vamos con la recompensa más importante de esta misión. Como les dije hace un rato, esta misión es conveniente hacerla lo antes posible, porque su segunda recompensa es que CJ será inífugo, lo que quiere decir que CJ será inmune al fuego, no se quemará, ni gritará de dolor, ni le bajará salud cuando esté encendido, se quedará igualito como si nada.
Por esta inmunidad al fuego, es que es importante superar esta misión lo antes posible, porque en algunas misiones principales hay mucho fuego, y serán más difíciles de superar si no tenemos esta inmunidad. Ahora vamos con la misión de Chulo. Esta se hace en un auto Broadway, que se encuentra en esta ubicación, muy cerca del car wash que tiene un carrito dibujado y un graffiti del otro lado atrás de ese dibujo. En esta misión, debemos de recoger a una prostituta, o puta como le dicen en algunos países, y llevarla con una persona. Después CJ va a recoger a otra chica y hacer lo mismo, luego recoger a la chica que llevó de primero, y llevarla con otro cliente. Ellas te darán algo de su paga después de que hayan tenido relaciones con los clientes. También algunas de las personas a las que se la hemos llevado, en ocasiones no querrán pagar, o tratará mal a la chica, y debemos ir con nuestro negro CJ superhéroe, y matarlo para salvarla. Después que superemos esta misión, se termina, y no podemos continuar con ella ahí mismo. Esta tiene 10 niveles en total, y las recompensas que obtenemos por ella, son las siguientes. Si superamos el nivel 1, la chica nos da $300, y tenemos el multiplicador en por 1, ese multiplicador nos va multiplicando el dinero que nos dan las chicas. En el nivel 2, el multiplicador es por 2, lo que quiere decir que es 2 por 300, que es igual a $600, y eso es lo que obtenemos en este nivel. En los siguientes niveles, el multiplicador sigue aumentando, por 3, por 4, etc., y se multiplica siempre por 300, en el nivel 3, 3 por 300, igual a $900, y esa es nuestra ganancia de ese nivel. En el 4, 4 por 300, $1200, en el 5, 5 por 300, $1500, y así sucesivamente. En el 6 obtenemos $1800, en el 7 $2100, el 8 $2400, en el 9 $2700. El multiplicador es hasta el nivel 9, lo que quiere decir que en el nivel 10 cuando superamos esta misión, solo nos dan $1000. Sumando todo este dinero, obtenemos $14.500 en total. La segunda recompensa, es que en vez de CJ pagarle a las prostitutas, ellas les pagan a él por tener relaciones, lo que quiere decir que ellas le dan dinero a CJ, cuando CJ tiene relaciones con ellas. Thanks, baby. I know, I'm amazing. Ahora le toca a la misión de conductor de ambulancia o paramédico, donde nos dan una de las mejores recompensas. Debes rescatar a un total de 78 personas heridas para superarla. Esta misión consta de recoger pacientes heridos botando sangre, y llevarlos al hospital para salvarles la vida. En el nivel 1, debemos rescatar a una persona herida, en el nivel 2, a 2 personas, y así sucesivamente, hasta llegar al nivel 12, que es donde completamos el total de las 78 personas rescatadas, y superamos la misión. En la ambulancia solo se pueden llevar 3 personas, lo que quiere decir que a partir del nivel 4, tenemos que dar varios viajes para superar cada nivel. También es recomendable hacerla en Ángel Pine, que es donde estoy yo ahora. Este es un pueblo pequeño, y las ubicaciones donde están las personas heridas, nos las ponen más cerca. Tampoco esta misión no podemos seguirla ahí mismo después de haberla superado. Sus recompensas son las siguientes. Sus recompensas de dinero son muy parecidas a las recompensas de dinero de la misión de bombero, con las diferencias de que en la de bombero, en el nivel 1, se empieza con $200, y en el nivel 12, terminan dándonos $13.450, para un total de $45.900. En esta de paramédico, el nivel 1 empieza con $50, y en el nivel 12 terminan dándonos $7.200, más un bono de $5.000 por completar la misión, para un total de $37.500. Ahora va la segunda recompensa, que es importante para las misiones. A CJ le aumenta toda su salud al máximo, aunque tengamos la barra de salud bajita. Al superarla, a CJ le sube al 100% esta barra. Por eso es que es importante superar esta misión, para que en las misiones principales tengamos más vida y nos maten menos, y las superemos más fácilmente. Al igual que la misión de bombero, es recomendable realizar esta misión de paramédico lo antes posible. La misión del tren. Esta se hace con un tren Braun Streak, o un Freight.
Tiene 2 niveles, y hay que pasar por las 5 estaciones de San Andreas antes de superarla. El objetivo es llevar algún cargamento a alguna estación de San Andreas, y dejarlo ahí. Para realizar esta misión con éxito, es bueno mantener una velocidad de 45, ya que si superamos esta velocidad el tren podría descarrilarse, y nosotros fallar la misión como pendejos. Las 5 estaciones son, Unity Station y Market Station en Los Santos, Cranberry Station en San Fierro, y en Las Venturas Linden Station, y Yellowbird Station. Estas son sus recompensas. En el nivel 1, 150 por cargamento llevado. En el nivel 2, 300 por cargamento llevado también. Por pasar los 2 niveles obtenemos $50.000, más 2.250 por esos cargamentos que llevamos, en total obtenemos $52.250. Y la segunda recompensa, es que podrás viajar gratis en el tren, lo que quiere decir que no te van a cobrar cuando viajes en el tren sin robártelo. Y ahora vamos con la misión de vigilante, que nos da muy buenas recompensas. En esta misión, asumimos el rol de un policía, y debemos buscar y asesinar a criminales a lo largo de la ciudad. Los criminales pueden utilizar la técnica Drive-by, y el vehículo en el que la estamos haciendo, se repara automáticamente cada vez que completamos un nivel. En el primer nivel, solo hay disponible un criminal para eliminarlo. La cantidad de criminales va aumentando de 1 en 1 por cada nivel que superamos hasta el nivel 12, a partir de este nivel, la cantidad de criminales no aumenta más. En total son 78 los criminales que debemos eliminar para poder superar esta misión. Si la vas a hacer, necesitas uno de los siguientes vehículos policiales y militares. Un auto de la policía. El furgón blindado Enforcer. La ranchera del FBI, o FBI Rancher. La Jeepeta Ranger de la policía. La moto HPV-1000. El camión militar Barraco OL. El tanque Rhino. El tanque SWAT. Y por último, el helicóptero Hunter, que es el que yo recomiendo, porque a ir por el aire, chocamos menos, los criminales no nos pueden hacer daño, eliminamos a los criminales más fácilmente con los misiles que lanza el helicóptero Hunter, y también llegamos a la zona donde están los criminales más rápido, porque estamos viajando por aire. Por lo tanto, con este helicóptero podemos superar esta misión más fácilmente y más rápido que con otro vehículo. Ahora vamos con las recompensas que obtenemos por superarla. La recompensa de dinero, es casi igual que la que obtenemos cuando superamos la de paramédico, pero con la diferencia de que no nos dan un bonus de 5.000 por completarla. Al superar el nivel 12, que es el nivel donde superamos esta misión, obtenemos un total de $32.500. Después que la superamos, podemos seguir con la misión todos los niveles que queramos, y de esta manera conseguir mucho dinero. En el caso mío, en PS2 y con el helicóptero Hunter, una vez duré haciéndola aproximadamente 2 horas y 40 minutos, e iba por el nivel 200, y me detuve en ese nivel porque ya estaba cansado de durar tanto en esa misión. Y en ese nivel 200, me dieron $2 millones, y la cantidad de dinero seguía aumentando por cada nivel superado, sin detenerse. La segunda recompensa, es que la protección del chaleco antibalas, o armadura, aumenta un 50%, y tendremos un 150% de protección en total. Lo que quiere decir que la barra blanca del chaleco, nos durará más para bajar cuando nos estén disparando. Esto es bueno principalmente para las misiones, así sufrimos menos daños y podemos superarlas más fácilmente. También es recomendable, realizarla lo antes posible por las razones que acabo de mencionar. En la descripción de este vídeo, gentes, en mostrar más, les he dejado el link del vídeo de las recompensas por los coleccionables, y también, les he dejado los links de los vídeos de los coleccionables por si los quieren ver. Mierda, en este vídeo puse más links que en el vídeo de las recompensas por los coleccionables. Bueno, gentes, también en este canal tengo más vídeos entretenidos e interesantes de este juego. Si disfrutaste este vídeo y si te gustó, puedes dejar tu like, compartirlo para que los demás lo vean también, y suscribirte y activar esa hermosa campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cuando yo suba un vídeo. Hasta aquí este hermoso vídeo. Adiós. Eso es para que no me moleste cuando estoy grabando, pendejo, te fuiste a la mierda.